A las 4. Gloria a Dios. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Pero no parecen bendecidos en esta mañana. Vea, yo sé que tanto ustedes como yo no desayunamos, ¿cierto? Porque pues yo me levanto temprano, pero el tiempo no me rinde. Pero el Señor dice que uno debe ser debe estar gozoso. ¿En qué? En el sufrimiento. Entonces, si usted no comió, sonría, sonría en esta mañana porque aún en medio de su hambre el Señor va a estar hablándole. Amén. Vamos todos juntos a buscar Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Mi amado pastor, ¿me puede traer agüita? Que hoy no traje mi termo, se me olvidó. Sí, Juan 15 del 1 al 11. Para todos los que apenas han venido por primera o segunda vez, no se sientan intimidados. En esta iglesia no comemos gente, comemos palabra, amén. Entonces, que sean todos bienvenidos a la casa del Señor y esperamos verlos mucho más seguido. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Si se extraña de por qué algunas personas se paran, es porque cuando uno lee la palabra de Dios, como acto de reverencia lo hace. Si usted quiere hacerlo, adelante. Lo importante es que lo haga, gracias Madre, a conciencia. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado a vosotros para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios bendiga su palabra. Puede tomar su lugar, vamos a orar. Dios grande, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por la palabra, oh Señor, que ha sido leída en estos momentos, pero también por lo que nos traerás en esta mañana, oh Dios de la gloria, por todo aquello que hablarás a nuestro corazón. Permítenos hoy no ser tan solamente oidores, sino hacedores, que pongamos en práctica hoy, oh Señor, y todos los días de nuestra vida, la palabra expuesta en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo no le quise colocar título a la predicación porque a fin de cuentas yo soy malísima con los títulos. Soy malísima con eso, entonces por eso solamente coloqué la cita acá. Pero más bien el título se los voy a dar al final. Lo que es importante ahora es que veamos un poco acerca de qué trata el pasaje. ¿Amén? Entonces veamos un poco acerca del trasfondo en el cual se desarrolla esta parte. Lo primero es que el cultivo de viñedos era importante en la vida y en la economía de Israel.
Israel desarrollaba todo alrededor de ese tipo de cultivos. Es más, si ustedes recuerdan la historia de cuando enviaron a los espías a visitar la tierra prometida, ¿qué fue lo que ellos primero notaron? Las uvas, ¿cierto? ¿Y cómo dice la palabra que eran de qué tamaño? Exactamente. La vid, la viña, las uvas eran muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Señor Jesús utilice esta imagen de la vid, la viña, las ramas? Los pámpanos son ramas, listo. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo diga vid o viña, va a ser lo mismo. Si yo digo pámpanos, sarmientos o ramas, es lo mismo, listo. Y utiliza la parte del labrador. ¿Por qué? Porque inclusive dentro del templo, ¿cierto? Si usted se pone a revisar un poquito la parte histórica de este pasaje, se da cuenta que dentro del templo había un gigantesco ramo no, ¿cómo se le dice eso? Sí, como una enredadera que tenía unas uvas gigantes, pero estas uvas eran de oro. La vid en el Antiguo Testamento, si usted revisa todo el Antiguo Testamento, representaba al pueblo de Israel. Es más, yo le invito a que busque Isaías 5 ahora mismo, Isaías 5, para que veamos un poco esta representación en el Antiguo Testamento. Isaías está después de Cantares. Isaías capítulo 5. Dice el versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y más abajo, ¿cierto?, habla acerca de que Israel, dice en el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada vez que hablaban de viña, hablaban de pueblo de Israel. Pero aquí la situación cambia. Cuando se hablaba de Israel como la viña, nunca se hablaba en un contexto positivo. Si usted lee el versículo, por ejemplo, leamos el versículo 2 y de ahí en adelante de Isaías 5. Dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ellas un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Aquí lo que estaba pasando era que el Señor le estaba diciendo a Israel: yo a ustedes los planté, les di una casa, les di tierras, les di trabajo, les di todo. Pero ¿qué pasó? Dios esperaba de Israel que diera uvas dulces, no uvas, ¿cómo se llaman estas chiquiticas? Agrias, ácidas. ¿Qué pasó con Israel? Eso fue lo que dio. Entonces, siempre que se hablaba de Israel en el Antiguo Testamento y se referían a ellos como una viña, lo hacían en el contexto de que Israel estaba siendo juzgada por las cosas malas que estaba haciendo. Y este pasaje que acabamos de leer no es la excepción, porque la pregunta dice aquí: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más, dice el Señor, podía ser yo que ya no le hubiera dado a Israel? Eso era lo que estaba pasando y en medio de lo que se desarrollaba el pasaje de Juan 15. Primero, que los viñedos eran algo importante en la cultura judía y que este viñedo simbolizaba a Israel. Pero aquí entonces las cosas ya cambian. ¿Qué es lo que dice el título de Juan 15? Vean por acá, ¿qué versión es esa? Reina Valera del 60. En la Reina Valera del 60 dice: Jesús, ay, qué pena, grité mucho, Jesús, Jesús, la vid verdadera. Aquí el Señor estaba intentando cambiar la visión que tenía Israel acerca de quién realmente era la vid ahora. Ahora el Señor, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Yo soy la vid verdadera.
Le estaba diciendo a Israel y a todos los que le estaban escuchando en ese momento, ya ustedes no son la vid, ustedes no son la vid, yo soy la vid verdadera. Quien labra esta vid es mi Padre. ¿Quién es el Padre? Dios Todopoderoso. ¿Y ustedes ahora qué son? Exactamente, los pámpanos, las ramas, los sarmientos, como usted le quiera llamar. Ahora la situación cambia. Israel entonces, con su séptima declaración de Jesús del yo soy, ¿cuántos yo soy hay en el Nuevo Testamento? Yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Este yo soy es el último y el séptimo yo soy de Jesús. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y con esa declaración le estaba diciendo sinceramente a Israel, ustedes ya dejaron de ser la vid. Ahora, ¿qué estaba pasando? Israel debía plantearse si debía o no, o si quería o no, permanecer en la vid. Ya Israel no hacía parte por derecho del pueblo de Dios. Jesús les estaba diciendo ahora, ya usted debe preguntarse hoy, ¿yo hago parte de la vid? Y si quiero hacer parte, entonces me estoy esforzando por hacer parte de la vid. Nosotros ahora, entonces, tenemos el privilegio de participar de la vid. Amén. ¿Usted se siente parte de la vid? Amén, gloria a Dios. Entonces, así como tiene el privilegio de participar de la vid, también tiene la responsabilidad ¿de qué? De permanecer. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? ¿Qué es la primera palabra que menciona ahí? Permanecer en mí. Entonces usted tiene el privilegio de participar de la vida de Cristo, pero también tiene la responsabilidad de permanecer. El Señor no está diciendo que Él lo va a agarrar a usted a la fuerza o no lo va a soltar. O sea, como que, ay, sí, si este pámpano no se quiere salir de la vid, entonces yo lo voy a agarrar con fuerza para que no se salga de la vid. Usted escoge permanecer. Sencillo. Así como usted escoge casarse, no he visto el primero, en mi caso, no he visto el primero que le coloquen un revólver en la cabeza diciendo, cásese aquí conmigo. No he visto el primero, pero ¿cómo es que puede pasar? El matrimonio no es obligatorio, hermanos. El matrimonio no es obligatorio, gloria a Dios. El matrimonio no es obligatorio, tener novio no es obligatorio, tener una familia tampoco lo es. Usted tiene esas cosas ¿por qué? Por voluntad, porque quiere, porque está decidido a tenerlas. Ahora, si usted fue de aquellos que no planeó ninguna de esas cosas, no se preocupe, ¿cierto? Uno puede reformarse, amén. Amén. Ay, qué bueno, mi hijo no fue planeado. Ya está, un hijo, ahora él va a ser parte de la vida. Esa es mi tarea ahora. Puede que al principio las cosas no eran así, pero ahora lo van a hacer. Entonces, la opción de permanecer es responsabilidad ¿de quién? ¿Responsabilidad de quién? Porque parece que no quedó claro. Ahora, cuando el creyente y los pámpanos tienen esta responsabilidad, nosotros también tenemos como que estar seguros, y se los decía a los del discipulado ayer, uno no se mete a algo de lo cual no está seguro, o por lo menos yo no lo hago. Yo no sé aquí cuántos se meten sin estar seguros a una relación, a un matrimonio o a una compraventa de algo, no sé, no creo. Si usted no está seguro del producto que va a comprar, ¿usted lo compra? No, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, ahora vamos a ver qué pasa con esto de las ramas, los pámpanos o el sarmiento. ¿Por qué el Señor Jesús les estaba diciendo esto a los discípulos? Resulta y pasa de que yo les dije al principio que este era el último, ¿qué? El último yo soy. Si yo les digo que era el último yo soy, ¿qué era lo que estaba preparando o qué era lo que estaba pensando Jesús en ese momento? Que Él se iba a ir. Cuando Él les dio esta palabra a los discípulos, lo hizo
porque él sabía de que se iba a ir. Este era su último yo soy. Esta palabra de permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, la estaba dando en un contexto en el que los discípulos necesitaban aliento y fortaleza para lo cual iban a enfrentar más adelante. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir con eso en mente. Esta palabra también es para alentarlo a usted en esta mañana. De las muchas imágenes de la relación entre Dios y su pueblo, la imagen de la vid y el pámpano hace hincapié en la unión. ¿Cuántos aquí tienen o han tenido una planta en su casa? Alcen la mano. Amén. Ahora, para los que nunca han tenido, porque no se les da el don de agricultores, les voy a explicar algo, ¿cierto? Las plantas se componen en general, porque en específico hay muchas composiciones, ¿cierto? De raíces, tronco, hojas y frutos. Punto final. Raíces, tronco, hojas y frutos. O ramas y frutos. Punto final. Entonces el Señor les estaba diciendo, así como mi Padre, ¿cierto? Yo estoy cimentado a mi Padre y Él me labra y todo lo demás. Ustedes deben ser una rama que está completamente unida al tronco. Ninguna rama que está por fuera del tronco recibe nutrientes del tronco. ¿O sí? Si yo le arranco una rama a cualquier árbol que está allá afuera, esa rama de repente va a florecer y va a dar fruto. La unión, Él les estaba diciendo, permanezcan en mí. Él les estaba diciendo que se iba a ir de forma implícita y subliminal, porque Él sabía que se iba a ir con su último yo soy. Pero Él les estaba diciendo que necesitaban depender constantemente de la conexión con Cristo. ¿Por qué? Porque si una rama es cortada, la conexión también se va. Si usted deja de tener la conexión con el Señor, ¿qué nutriente va a recibir? ¿Qué aliento puede recibir del Señor? Él les está diciendo, si ustedes no permanecen en mí, cualquier cosa que yo quiera darles a ustedes, no va a llegar. No va a llegar. Ahora se los digo a ustedes, si ustedes no permanecen unidos al Señor, por más que Él tenga preparado en su destino, en su transitar en la vida, bendiciones, eso no va a llegar si usted no está unido a la vid. Amén. Entonces no permita que sus propias decisiones, porque nos encanta echarle la culpa al enemigo, el diablo esto, el diablo aquello, el diablo esto otro. Son sus propias decisiones las que ahora mismo los están separando de todo aquello que el Señor ha preparado para ustedes. Ni siquiera es el enemigo. Yo creo que el enemigo se sienta al lado de uno y se echa a reír. Porque a veces nuestras oraciones son, el enemigo me hizo caer, el enemigo esto, el enemigo aquello, el enemigo esto otro. Son nuestras propias concupiscencias las que nos llevan a pecar. Y son sus malos deseos, sus deseos pecaminosos los que los llevan a separarse de la vid. No venga con el cuento de echarle todo al diablo. No le escriture al diablo cosas que no son. Es usted. Porque aquí dice, permaneced en mí, le está diciendo a usted. Él no está diciendo que aquí en la vid va a venir el diablo a arrancar las ramas, ¿o sí? Acabamos de leer en el pasaje que va a venir el diablo a arrancar las ramas. No, no. Es usted el que permanece en el Señor. La vid verdadera, la original, ¿cierto? Es aquella que nos va a proporcionar el crecimiento como se debe. ¿Y por qué digo la vid original? Porque muchos de nosotros nos pegamos a otras vides. Nos encanta escuchar, a mí me encanta escuchar predicadores. Si alguien va a traer palabra, maravilloso. Pero el Señor me está diciendo que yo permanezca en el predicador X. Que permanezca en el profeta, en el ungido, en el, entre comillas, apóstol.
¿Está diciendo eso? Dice, permaneced ¿en qué? Y yo en vosotros. Pero tiene que primero ocurrir que ustedes permanezcan ¿en quién? Entonces, permanezcan en la vid original, no en las copias baratas. No está mal escuchar a otras personas, pero si usted está dependiendo más de lo que otros digan que de lo que la palabra de Dios diga, en este momento se tiene que pellizcar. ¿Amén? Listo. Entonces, el simbolismo de la vid y los pámpanos es muy similar a, por ejemplo, cuando él dice, yo soy la cabeza y usted es el cuerpo. ¿Por qué lo dice así? Porque la cabeza sola no puede funcionar, o sea, la cabeza puede funcionar. Yo creo que algunos cuerpos tienen reflejo aún después de muerto, pero eso no es el propósito de esto. El punto aquí es que su brazo, si usted es el brazo del cuerpo de Cristo, usted solo no va a funcionar. El brazo solo pierde vida después de que la sangre sale de él. Y los nervios dejan comunicarse con el cerebro, que es básicamente quien controla todo lo demás. Si usted hoy no está sujeto a esto, adelante, sálgase de la vid y mire a ver cómo le va. Y luego viene y me cuenta. Me encantaría escuchar su experiencia por fuera de la vid. En sí mismo, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? La rama sola es inútil. La rama sola es inútil. Usted solo es inútil. Ya los veo con cara como de, ay, la hermana Tatiana me está diciendo inútil. No inútil en el aspecto, porque ustedes saben que uno no se desarrolla en todas las cosas, sino en el aspecto espiritual. Si usted dice depender del Señor, pero sus acciones no demuestran esa dependencia, está siendo como una rama por fuera de la vid. Y una rama por fuera de la vid es inútil, es débil. Solamente la vid, la rama solamente sirve para dos cosas, dice la palabra de Dios. O para producir fruto o para leña. Usted hoy o produce fruto o es leña. Hermanos, tiene que preguntarse hoy, yo, Tatiana Vilés, ¿soy fruto, doy fruto o sirvo para leña? El Señor les está diciendo, la conexión con la vida original es vital. Si usted no se conecta con la vid original, la conexión puede hacerle dar frutos por fuera, pero son frutos de baja calidad, baratos. No es lo mismo comprar una uva de buena calidad a una uva barata, ¿cierto? En realidad hay uvas de buena calidad que son baratas, pero a lo que me refiero es que hay uvas de buena calidad y hay uvas que no lo son. Hay viñedos que producen y hay viñedos que tienen mucha uva, pero la uva agria, silvestre, ¿cómo se llaman esas uvitas pequeñas? Isabel, sí. O usted produce uvitas de esas que son dulces o Isabelas, ¿cierto? Cuando usted no está sujeto a la vid original, usted produce puras Isabelas. Dígame cuántas personas por fuera comerían de esos frutos de esas Isabelas, si usted le da una caja repleta. La recibe con gusto. El fruto, hermanos, es básicamente lo que vamos a abordar ahora. Entonces, es nuestra comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo lo que hace posible que nosotros produzcamos frutos. Ya vimos entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Que Jesús es la vid verdadera, muy bien. ¿Cuál fue lo segundo que vimos? Exactamente. ¿Y que nosotros qué somos? Las ramas. Amén. Ahora vamos a ver qué es el fruto. Así como hay una cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que representan al pueblo de Dios como viña, también hay aquellos que representan al fruto como consecuencia o resultado de las acciones humanas. El fruto es el
es la consecuencia de estar sujeto a la vid o no estar sujeto a la vid. Las consecuencias pueden ser buenas o malas. Usted puede producir isabelas o uvas normalitas de las dulces espectaculares. Pero el fruto es siempre la consecuencia de sus acciones, siempre. Entonces, no se duerma. ¿Qué significa fruto aquí? Isaías presenta el fruto como, si nos vamos otra vez a Isaías 5:7, ¿cierto? Lea el versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 7. Voy a colocarlos a buscar en la Biblia porque veo algunos bostezando. ¿Fue que no durmieron? Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Qué significa fruto en este pasaje? Justicia y juicio. Perdón, esperaba juicio, sí, esperaba juicio y justicia. Los frutos en este pasaje son juicio y justicia. Ahora, ¿qué dice Gálatas 5:22 de los frutos? ¿Qué dice ese pasaje? Más los frutos del Espíritu son ¿qué? Amén. Gálatas 5:22 al 23 dice que los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él dice que son diversos los frutos que uno recibe que uno concibe más bien cuando está sujeto a la vid. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los frutos se centran en nuestro carácter. Si usted es justo, eso no hace parte del carácter. Si usted es amable, es paciente, es bondadoso, no hace parte de su carácter. Los frutos tienen que ver con su carácter, pero también tienen que ver con algo muy importante, ¿cierto? Mucha gente piensa que las iglesias cuando producen fruto es porque son un montón. Que la iglesia que más produce fruto es la que más tiene feligreses. La palabra de Dios nunca habla de frutos como la iglesia que más produzca almas. ¿Puede ser algo bueno para la iglesia? Claro que sí, fructificar y multiplicados a fin de cuentas, dice el Señor, desde Génesis. El propósito es que más almas lleguen a Cristo. Por eso nos manda Él a predicar. Pero ese no es un indicativo del nivel de productividad de usted, como rama, no como viñedo, como rama. Que usted produzca 30,000 frutos no le dice a la persona que está a su lado, ni siquiera a Dios, que usted es más productivo o es mejor que los demás. Eso es solamente algo que es producto de que usted está sujeto a la vid, es decir, al tronco. Sin embargo, entonces, a la luz del pasaje ya nosotros sabemos de que el fruto se refiere al carácter, pero también a las buenas obras que cada uno de ustedes hace, a las buenas obras, también al servicio, al testimonio que lleva a otros a conocer al Señor. Si su fruto solamente es en carácter, bien, pero se va a quedar produciendo el mismo fruto siempre. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a hacer buenas obras? ¿Cuándo va a servir al Señor? Acá lo dice mi hermana Nuris, la fe sin obras es muerta. Muy bueno ustedes, tienen un muy buen carácter a veces, pero en el servicio, en las buenas obras, bien. O sea, van a llegar al cielo y le van a decir, Señor, no, sí, yo mejoré mi carácter, yo creo que merezco entrar ahí donde están los apóstoles, mi amigo Pablo me está saludando desde allá atrás de ti, porque yo cambié mi carácter, pero, y las obras, y el servicio. No, Señor, es que yo servía en la iglesia. Señor, yo servía en la iglesia, mira, yo estaba en el ministerio de alabanza, yo cantaba los domingos, ¿y los jueves qué? Y cuando tocaba salir a evangelizar.
El servicio no solamente se enfoca en lo que usted hace aquí adentro, sino también lo que hace allá afuera. Si usted está aquí, vea, no necesitamos médicos en un lugar donde todo el mundo esté sano, ¿o sí? Necesitamos médicos donde todo el mundo está enfermo. De nada le sirve ser bien aquí, pero allá afuera no está haciendo absolutamente nada. Entonces, no solamente carácter, sino que también su testimonio es un fruto, y ese fruto lleva a otras personas a conocer del Señor. Especialmente el testimonio. ¿Por qué creen que la palabra de Dios, Jesús dijo, y me seréis testigos? Testigos. No es un asunto de hablar. Todo el mundo habla, pero muy pocos muestran sus obras por medio de su testimonio. Si usted en esta mañana no está mostrando el testimonio, ¿cierto?, por medio de los frutos, entonces, téngalo ahí porque más adelante vamos a ver eso. Entonces los frutos son esas acciones, acciones buenas y rectas de la persona cuyo corazón está en sintonía con nuestro Señor Jesucristo y la naturaleza de Dios mismo. Lean por favor Mateo 7 del 15 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, los que hablan por YouTube diciendo cualquier cantidad de barrabasadas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, ¿quién está a cargo del viñedo? Según la palabra que leímos en Juan capítulo 15. ¿Quién está a cargo de la vid? El Padre. ¿Él es qué? El labrador. Entonces no se desconecte. ¿Jesús es quién? La vid. ¿Las ramas quiénes somos? ¿Nosotros qué? Sus seguidores. Ahora, usted no se puede hacer llamar rama de la vid si usted no sigue al Señor. Deje de colocarse títulos que no son. No seamos hipócritas, como sepulcros blanqueados, muy bien por fuera, pero muy mal por dentro. O no lavemos lo que está por fuera del plato y no lo de adentro. No nos digamos mentiras. Hoy es tiempo de sincerarnos. Ay, ¿soy una rama pegada a la vid o soy una rama que está por fuera? ¿Y quién es el labrador? El labrador está a cargo, ay Dios mío, estoy gritando mucho hoy. El labrador está a cargo de las vides y Jesús dijo que esta era obra de su Padre. Entonces, ya que estamos hablando del labrador, Él es quien limpia y poda los pámpanos, las ramas. Él, vuelvo y repito, Él es quien, el Padre. Repítanlo porque quiero que quede claro. ¿Quién es el que poda? El labrador. ¿Y quién es ese labrador? Dios. Dios es el labrador. Él es quien poda. Nadie más. Nadie más poda. Como en la imagen en el Antiguo Testamento que leímos en Isaías 5, ¿cierto? Dios desea buenos frutos de nosotros. Y si Él desea buenos frutos de nosotros, estas ramas que están ligadas a la vid, Él, para que nosotros produzcamos buenos frutos, nos poda. ¿Nos qué? Nos poda. Él tiene que limpiar esa rama para que se vea bien. O sea, por ejemplo, ¿cómo va a llegar? Hay gente que desocupa o saca lo viejo para que entre ¿qué?
Entonces, o sea, no tiene sentido que Dios, siendo el labrador, no vaya a quitar lo malo de usted para que entre lo bueno, no. Amén. Entonces, si el Señor es el labrador, ¿qué pasa con estos frutos? O sea, ¿qué pasa con estos frutos que Él espera que nosotros le demos a Él? ¿Cuáles son estas características de esos frutos que son producto de la poda? La primera característica está en Salmos 92, del 13 al 14. Léalo, por favor. Salmos 92. Esa es una característica de los frutos que se producen por medio de la vid. Salmos 92, del 13 al 14. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Yo sí leí el que era. No, perdón, 13:14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La primera característica del fruto, y esto es para que usted aprenda a identificar si está produciendo buenos frutos, es que los frutos se producen en todas las etapas de su vida, aún en la vejez. Hay personas que dicen: no, hermana, yo ya estoy vieja. Yo ya estoy vieja para aprender un instrumento. Yo ya estoy vieja para cantar en la alabanza. Yo ya estoy vieja para servir en el ministerio de niños. Yo ya estoy... ¿Qué? Vieja la cédula, hermanos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de servir al Señor en cada etapa de su vida. Amén. Porque aquí dice que aún en la vejez, ¿ustedes qué? Fructificarán. Y luego que dice, estarán vigorosos y verdes. Ustedes son capaces de producir a tiempo y fuera de tiempo, porque están ligados a la vid verdadera. Entonces, también otra característica de los frutos es que son perennes. Uno habla de que un árbol o una planta es perenne cuando la planta está continuamente, o sea, ¿cómo le dicen a Medellín? ¿La ciudad de la qué? Eso es una señal de perenne, de que continuamente está en eterna primavera, está renovándose y produciendo frutos. Entonces, Ezequiel 47:12, ¿qué dice? Acerca de ser perennes. 47:12. Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará ¿qué? Su fruto, dice la palabra de Dios. Si usted es alguien ligado a la vid, su fruto tiene esa característica, está siempre produciendo. Usted no está, sí, voy a tomarme un descanso, no. Siempre produciendo 1 o 2 frutos, porque no todas las plantas, vea, usted puede ser una palmera, pero su hermano puede ser un platanal. Platanal produce diferente y en diferente tiempo a palmera, ¿o no? Usted no puede comparar sus frutos con lo de otro, pero no puede dejar de producir. Amén. Listo. La otra característica de los frutos es que crecen solo en buena tierra. Crecen solo en buena tierra. Eso está en Mateo 13, capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice Mateo 13, 8? Listo. Mateo 13, 8. Dice, me pasé. Acá. Pero parte cayó en buena tierra y dio ¿qué? ¿Cuál 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1? No se puede producir fruto en tierra árida, ¿cierto? Bueno, pues hay plantas en el desierto, gloria a Dios por aquellos que aún en el desierto dan frutos, pero eso solo pasa en buena tierra.
Ustedes dirán, ¿cómo así, Tatiana? Entonces, si hay plantas que crecen en el desierto, nosotros también podemos dar fruto en el desierto. Hermano, el desierto no es todo seco, contrario a lo que uno imagina, ¿cierto? El desierto se ve como un lugar árido, pero eso solamente dificulta la producción del fruto. El hecho de que ellas estén allá significa que las raíces son inclusive mucho más profundas y más largas que las raíces de cualquier árbol frondoso que usted ve acá. Aquel que es capaz de producir frutos en el desierto es porque sus raíces están más que profundas en aquel que es el agua viva. Amén. El agua viva, el pan que descendió del cielo. Entonces, si usted llega a ese nivel de producir aún frutos en el desierto, sépalo, no va a tener cualquier corona en el cielo. Hay gente que dice, no, porque Apocalipsis dice que a cada uno se le dará su corona, ¿cierto? Y hay gente que dice, no, yo con un alambre me conformo. Hermano, con un alambre no, aspire a más. El Señor no nos ha llamado a tener pocas ambiciones o ser pequeño. Él se manifiesta en las personas que son pequeñas, como usted y como yo, literalmente como yo. Pero Él hace que nosotros, aquellos que somos pequeños, produzcan aún mucho más. ¿Qué dice aquí? Cual 100, cual 60 y a cual 30 por uno. De la semilla pequeña nacen frutos, pero eso solamente pasa cuando usted está ligado a la vid verdadera. Otra característica del fruto, como ya lo vimos, es que ellos son variados. Usted puede producir frutos en carácter, frutos en aprendizaje, frutos en bondad, en paz, en amabilidad, en alegría, en gozo, en muchos frutos. Como ya lo dijimos, platanal es diferente a palmera, sus frutos son diferentes a los demás. Algunos aquí son viñedos, algunos aquí son tubérculos. Solo Dios sabe qué tipo de planta es usted, pero usted tiene que dar frutos. Y la última característica de los frutos es que son producto de la sabiduría y no tienen defecto. Santiago 3:17, ¿qué dice? Y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice pura, dice perfecta. Adelante. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. ¿Son verdaderos qué? Así como hay una vid verdadera y una vid falsa, también hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Amén. Fíjese que usted no sea uno de los falsos. ¿Cuáles son las condiciones para que usted produzca ese tipo de frutos? La primera es que nosotros, exactamente, debemos estar en contacto con el agua de vida. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1:3? Bienaventurado el varón que no anduvo consejo. Pero ¿qué dice el versículo 3? Será como árbol, que pase, es el salmo que todo el mundo se sabe. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, entonces usted solo produce cuando está ligado a aquel que es la fuente de vida. Y ese fruto lo produce estando en contacto con Él, con el agua de vida, Jesucristo, Dios Todopoderoso. La otra condición para llevar fruto es que usted sea receptivo. Inclusive lo encontramos aquí en la palabra en Juan 15. ¿Qué dice aquí en el versículo?
Ya les digo en cuál. Pueden ir buscando también Mateo 13:23. Dice acá el versículo 10 de Juan 15, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ser receptivo es básicamente estar constante y completamente en la meditación con la palabra. ¿Qué dice Mateo 13:23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30. Es aquel que oye y ¿qué más hace? Y entiende. ¿Y qué más? Y da fruto. Hermanos, si yo, por aquí había un profesor que me estaba reclamando porque yo comencé clases de piano y no practicaba, ¿cierto? Este profe fastidioso me decía todos los días que veníamos a clase, Santiago, no practica, y todas esas cosas. El punto aquí es que él tenía la razón. ¿Cómo es posible que yo aprenda a tocar piano si no practico? ¿Amén? Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a producir frutos si no pone en práctica la palabra? ¿Qué fruto va a producir? Claro, viene acá, la escucha, bien, se va para la casa, se le olvidó. No existe. Parece que no hubiera tocado Juan 15 ni hoy, ni en la semana pasada, ni la antepasada, ni en todo el año. Si usted no da fruto, no pone en práctica la palabra, es como las semillas que cayeron en otro lugar, en las rocas. Usted puede crecer ahí medio, pero muere. Adiós. La clave de todo esto, si yo les pidiera que de Juan capítulo 15 escogieran una palabra central, ¿cuál sería esa palabra en ese pasaje? Adelante, miren Juan capítulo 15 y escojan una palabra que básicamente englobe todo el pasaje. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Cuál? Permanecer. La palabra clave en todo lo que le acabo de decir de las condiciones para llevar fruto es estar en contacto, ¿qué es? Permanecer. Ser receptivo, estar receptivo a la palabra, ¿qué es? Permanecer. Morir a la vieja vida, ¿cierto? Porque eso nos lo dice constantemente la palabra, es también símbolo de permanecer. Cuando acá dice siendo podado, es que básicamente una planta que está siendo podada constantemente es porque el labrador está pendiente de ella. Y si el labrador está pendiente de ella es porque la palabra, la vid, la planta, está junto al labrador. Básicamente no dije nada, pero el punto aquí es que si el labrador está junto a la planta, significa que tanto la planta como el labrador tienen una conexión en la cual el labrador constantemente está junto a ella. ¿Está qué? En contacto con ella, está permaneciendo ahí. Entonces, si ustedes permanecen en Él permanece en ustedes. No es, si Él permanece en mí, yo permanezco en Él, porque parece que entendiéramos el pasaje de esa forma. No es al revés, es si usted permanece, Él permanece. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir permanecer? Significa mantenerse en comunión. Comunión, sí, comunión, pero no solo hacia arriba. Recuerde que nosotros tenemos una relación tanto vertical como horizontal. Vertical porque es con Dios, ¿cierto? Y muchos de nosotros decimos Dios está arriba, en las alturas, bla, bla, bla. Pero también horizontal porque es también con todos los que nos rodean. Entonces la comunión es mucho más que solo comunión con el Señor. Si aquel que dice yo amo a mi prójimo, ¿cierto? Pero cuando lo ve, le voltea los ojos como si fueran los peladitos de primaria, ¿cierto? Que uno los ve volteando los ojos al otro. Eso no es amar al prójimo. Si lo ve y dice, yo a ese lo mastico pero no me lo trago, eso sería amar al prójimo. Entonces, la comunión también está ligada a la relación que tenemos, no solo con Dios, sino con las personas que nos rodean, hermanos o no hermanos en la fe. La comunión también implica la palabra.
Y ahí es cuando les digo, no está mal escuchar predicadores. Yo soy de las que escucha. Aprovecho el momento en el que estoy caminando para estar escuchando la palabra, ¿cierto? Pero si nosotros nos estamos más ligados al predicador que a la palabra, ahí hay una falla. La palabra tiene que ser parte de esa comunión, pero también algo que no nos gusta hacer y que la hermana Rosa nos insistió, que es la oración. Ella hablaba de que muchos de los aquí oradores son personas avanzadas de edad, ¿cierto? Ya ellos están llegando, no al fin de su era, porque el fin que nosotros conocemos acá nada más es un nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces ya ellos están en esa etapa en la que obviamente sus fuerzas desfallecen. Poderosos Dios para alentarlos, pero cada uno de ustedes entonces tiene el deber de orar y también de obedecer. Obedecer no es más que poner por práctica la palabra del Señor. Si usted dice que permanece, pero no obedece, no está tampoco haciendo nada. Permanecer también significa vivir en unión con Él. Como yo les dije ahorita, hay ramas que parece que están medio cortadas de la vid. Reciben un poco de fruto. Es más, usted no ha visto, hay palos que a veces se le descuelgan una rama y ella permanece ahí como ligada al tronco, pero esa rama no está unida. Está ahí, pero no está unida. Usted permanece cuando está unido al Señor. Y lo otro es que permanecer significa crecer. Y se nos mencionaba al inicio, cuando usted y yo permanecemos, crecemos. Hay personas que iniciaron hace 50 años, pero tienen la misma estatura espiritual que aquel que inició hace una semana. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿esta persona sí permaneció en la vid? O sea, ¿cómo es posible que usted diga, yo permanezco en la vid, pero no ora? O desde hace 15 años está diciendo, no, es que yo no sé orar. ¿Qué es eso? 15 años, o sea, es como decir que yo estudié 6 años la carrera de ingeniería ambiental y que no sé qué es un residuo sólido. O sea, es ridículo. O que estudié ingeniería, los de ingeniería, amados de Dios, los matan con todas las 300 matemáticas existentes. Yo sé que aquí todos los que estudian ingeniería me entenderán. Es imposible decir que yo pasé por ingeniería y no sé sumar, multiplicar, restar o dividir. Es completamente ridículo. La primera parte de ingeniería significa matemáticas y la otra el enfoque de la carrera que uno le da. Es imposible decir, no, yo estudié la carrera de medicina, pero no sé inyectar. No, yo estudié música, pero si toca Juan Guillermo una tecla en el piano, no sé si esa es do. ¿Qué estuvo haciendo en toda la carrera? Usted fue allá a hablar. Usted viene aquí a la iglesia a hablar. Usted aquí viene a chismear. Usted aquí viene a ser improductivo. ¿Qué está pasando con la carrera que tomó desde hace 15, 10, 5, 1 año, 3 meses? ¿Está creciendo o sigue enano? Cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. ¿Estoy yo dando frutos, permaneciendo, viviendo en unión y manteniéndome en comunión con el Señor? ¿O sigo con la misma estatura? ¿Cómo sabemos nosotros entonces que estamos unidos a la vid verdadera? Es simple, el pasaje lo dice, que uno produce frutos cuando está unido y cuando está unido produce fruto. Ahí la relación es de allá para acá y de aquí para allá. Esa es la primera característica. Si usted permanece en el Señor, usted produce sí o sí, fruto. La cantidad, como les dije, algunos son palmeras, otros platanales. Cada quien produce lo que de acuerdo al Señor ha puesto en su corazón. A algunos les da 1 talento, a otros les da 5. El asunto aquí es, ¿usted va a esconder el talento? ¿Se va a quedar ahí como, ay sí,
No, es que como yo sabía que tú eres un amo muy exigente, entonces yo vine y escondí la moneda debajo de la arena para que nadie se la robara. Hermanos, no tiene ningún sentido. Cuando usted permanece, sí o sí da fruto. Y la otra característica es que usted, cuando permanece, es podado. Y esa, por fin llegamos a la parte central de esta predicación. Y usted dirá, ¿cómo así? Son las... Hermanas, son las 11:30. No piensa acabar el día de hoy. Yo se los dije, de aquí salimos a las 4. Cuando usted y yo producimos frutos, no podemos confundir los frutos con resultados. Cualquier máquina produce resultados, pero no produce frutos. Para que hayan frutos, tiene que haber una conexión viva. Tampoco debemos pensar de que nosotros las ramas nos comemos entre nosotros, o sea, la rama come el fruto. Cuando usted produce fruto, ese fruto es para que otro lo coma, para que otro se alimente. El testimonio es un fruto del arrepentimiento. Por lo tanto, con su testimonio usted evangeliza a otro. Eso es nada más que está alimentando al otro. Las ramas no comen frutos. Así que primero no confunda resultados con frutos. Resultados produce cualquiera. Frutos, solo los que tienen conexión viva. Si usted produce frutos, las ramas no comen frutos. Los frutos son para los demás. Y lo otro es que el verdadero fruto espiritual lleva en sí mismo la semilla que da más fruto. Alguien que produce un verdadero fruto no es como las semillas transgénicas de hoy en día, ¿cierto? La gente ambiental como yo tiene una cierta pelea con la gente que le encanta hacer cruces genéticos entre plantas. ¿Por qué? Porque ahora ya están saliendo mangos sin semilla, guayabas sin semilla, no sé qué, sin semilla, sandías sin semilla. ¿Qué ridiculez es esa? O sea, ¿cómo que uno va a decir que produce fruto y no tiene la semilla para seguir dando más fruto? Lo mismo está diciendo el Señor aquí. Cualquiera que permanece en Él da fruto para que multiplique al 60, al 70, al 100 por 1. La semilla es la que va a producir mucho más fruto. Entonces, aquí viene el proceso por el cual usted y yo damos frutos en el Señor. ¿Cuál es ese proceso? El que no nos gusta, la poda. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Y en eso se va a enfocar todo el resto de lo que voy a hablar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará o es cortado. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Lo limpiará o lo podará, como lo quiera o como lo tenga en su versión de la Biblia. El proceso de podado es la parte más importante de un viñedo. Por ejemplo, hay gente que recibe un entrenamiento de 3 años solo para saber cortar en un viñedo. ¿No sabía eso? No cualquiera puede venir a decir, ay, sí, yo podo lo que sea. O sea, aquí llámeme el podador. No todo el mundo tiene la tarea de podar. ¿Ustedes no han escuchado que hay gente que tiene la mano mala para la comida e inclusive tienen la mano mala para las plantas? Toda planta que tocan la dañan. Conozco a gente que me ha dañado plantas y uno dice, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que dañe una planta solo con tocarla? Dicen, tiene mala mano. Entonces, el labrador aquí, el labrador por excelencia, es quien poda los pámpanos y lo hace de 2 maneras. Lo primero es que él corta o quita la madera seca, las hojas amarillas, ¿cierto? Eso significa que remueve todo lo que está estorbando en la planta. Y lo segundo es que también corta tejido vivo del viñedo. En el viñedo, ¿cierto? Usted ve, y si tiene la oportunidad de algún día verlo, gloria a Dios, los que podan también cortan uvas. Porque la planta tiene una capacidad de producción hasta cierto límite. Ella produce más. Pero ¿qué pasa cuando la planta produce una capacidad o produce más de lo que está capacitada?
los frutos no salen tan buenos. Eso es lo que pasa en un viñedo. Entonces, en un viñedo, el labrador corta, sí, lo que está seco, lo que está mal, pero también corta lo que puede bajar la producción del viñedo. Y eso incluye uvas también, tejido vivo. Así como el viñedo, usted